conversar un poco sobre las llaves foráneas. En este punto ya hemos creado las tablas, correcto. Ya hemos creado los roles. Ahora las llaves, digamos las llaves primarias ya están en las tablas, correcto. Pero ahora, para terminar nuestra estructura de base de datos, necesitamos crear llaves foráneas. Las llaves foráneas se refiere a la relación que existe entre las tablas y corresponden con nuestro ACID estándar en la parte de consistencia, es decir, que todas las tablas tengan relación entre sí y la información es congruente. Para ello tenemos que entender que las llaves foráneas tienen una estructura muy básica, ¿no? Tiene una tabla de origen, una tabla de destino y las acciones en caso de que haya una modificación en la tabla de origen. Estas modificaciones son precisamente lo que hacen que la base de datos sea consistente, ya que si decimos que un dato que existe, por ejemplo, el pasajero, tiene que ser congruente con el dato de un viaje, ya que un viaje lo tiene que ser un pasajero. Si el pasajero no existe, no puede existir esa información del viaje con respecto a ese pasajero. Vamos a ver a continuación cómo crear esas condiciones para que la información sea congruente usando PGAdmin. Vamos acá a volver a PGAdmin, ¿cierto? Justamente donde lo habíamos dejado, ¿cierto? Esta parte de acá. Y en esta ocasión vamos a revisar las tablas que nosotros queremos que tengan relación. Como habían visto en el diseño de la solución de nuestro reto, sí, que el reto era que ustedes tenían que generar el resto de las tablas, correcto, con su primary key, así como lo mencionamos acá, ¿cierto? Esto, recuerden que yo hice la de estación o la de pasajero, creo recordar, y ustedes tenían que hacer las demás, correcto. Entonces, digamos que ya ustedes tienen como que esa estructura básica. Entonces, estación, pasajero, ¿sí? Y tren son, digamos, los objetos de nuestro sistema, y trayecto y viaje son las relaciones entre ellos. Así que trayecto, ¿sí?, ha sido creado con unas columnas que tienen que ver con datos que hay en otras tablas. En este caso vamos a crear una primera relación, ¿no? Es decir, trayecto, tal como lo vemos acá, que corresponde a una estación y a un tren. Vamos a hacer que la base de datos sepan que está relacionado. Lo hacemos de una manera muy sencilla. Vamos a entrar aquí en trayecto, correcto. Vamos a propiedades, clic derecho, properties, en trayectos, en condiciones o constraints. Vemos que ya está creada la llave primaria, ¿no? Que de hecho, bueno, acá no es la mejor, digamos, manera de cómo nombrarla, ¿no? Fíjense que aquí en este momento estoy editando, entonces tendría que decir realmente trayecto, ¿sí? Trayecto, y le coloco acá que es una primary key, ¿sí? Y está relacionado con respecto al ID, y es la que nos indica a un valor único con respecto a cada uno de los trayectos. Pero ahorita vamos a decir cada una de las relaciones que tienen con otras tablas. Entonces, para ello vamos a esta pestaña que dice foreign key o llave foránea, le damos clic en más, colocamos el nombre que le queremos dar, no sé, digamos estándar, siempre es el nombre de la tabla origen, luego el nombre de la tabla destino y luego la palabra fkey, así como la llave primaria, ¿no? Si te das cuenta, Postgre de manera predeterminada pues lo hubiese creado así, pero había también que a ver, completarlo, ¿no? Decía que era solamente ID, pero entonces nosotros lo completamos con trayecto PKey, ¿no? Trayecto _PKey, como de primary key. Entonces vamos a hacer lo mismo aquí para la llave foránea, trayecto, ¿sí? La relación que vamos a hacer es con estación, ¿sí? Guión bajo, estación, ¿sí? Y sería F key, ¿verdad?
Las columnas que vamos a relacionar las agregamos haciendo clic en este botón de editar, ¿verdad? Para ello, aquí podemos ver el nombre que le hemos puesto, la definición, en el que podemos agregar características especiales. Quiero que sepan que estas características son muy especiales, ¿no? Porque tenemos la opción de hacer que una llave foránea sea validada al instante, o sea validada después, o no sea validada cuando estamos haciendo backup, que son estas características que se ven acá. Deferrable es que si la podemos aplazar, deferred, que apenas la creemos no se va a validar, match tab, simple, que la comparación entre columnas va a ser simplemente valor a valor. Si tenemos algún parámetro especial debería ser compleja, correcto. En este caso lo vamos a dar simple. Validada quiere decir que tenemos que iniciar las tablas con una validación, y auto if index, que está deshabilitada de manera predeterminada porque no es un índice de nuestra tabla. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro índice o nuestra llave primaria de la tabla es la que ya habíamos creado antes, ¿no? En la columna de la primary key. Así que la definición la vamos a dejar como está, ¿no? Porque son los valores predeterminados y así nos sirven. Ahora, en columnas, tenemos que hacer referencia a la columna de la cual estamos hablando, ¿no? Que en este caso es estación, que es hacia donde vamos, ¿no? ID estación va a hacer referencia, ¿sí? En este caso, un segundo por favor. Ok, continúo. Entonces, como mencionaba, en columnas tenemos que hacer referencia a la columna en la cual estamos hablando, ¿no? Que en este caso es estación. ID estación va a hacer referencia a la tabla estación, a esta, digamos, a esta tabla, ¿no? Estación en su columna ID, correcto. Con ello le decimos a Postgres que nuestra local, o que nuestra columna local, que se llama ID estación, pues va a hacer referencia a la columna ID de la tabla estación. Para que haga caso efectivo de la modificación, hacemos clic en más, ¿no? Acá. Sí, en este caso, disculpen, es acá, clic más, y pues ya me está diciendo que se ha creado esa relación, correcto. Ahora la pestaña acción, déjenme borrar acá porque ese fue el más que hice, disculpen. ¿Sí? Ahora, la pestaña acción es sumamente importante, y digamos que es la más importante de toda la configuración, porque con ella le decimos qué tiene que hacer la base de datos cuando ocurre un cambio. Cuando ocurre un cambio en la tabla principal, que es, en este caso es estación, ¿qué hacemos con la tabla trayecto? ¿Sí? Si se actualiza el ID de la estación, nosotros deberíamos no hacer acción o restringir el cambio, o digamos que no le vamos a permitir a Postgres que cambie ese ID. En cascada quiere decir que se cambió la tabla de origen, pues la tabla de origen también cambia, ¿no? Entonces nuestra tabla de trayecto, el ID de estación va a cambiar. Set null quiere decir que nuestra columna en esa fila va a dejar de tener en esa fila, por ejemplo, el ID que tenía asociado, ¿no? Que, es decir, que si tenía un 77 se va a volver un null, ¿no? ¿Por qué? Porque la tabla trayecto recibe un cambio y le estamos diciendo a Postgres que en el caso de cambio lo ponga en nulo, ¿no? O que la última opción es set default. Set default es cuando queremos que se haga un cambio en la tabla principal, nuestra tabla tome el valor predeterminado. En este caso, el valor predeterminado de la columna ID trayecto, como es un integer y no le pusimos ningún valor específico, simplemente será nulo o vacío.
Si hubiésemos creado nuestra columna con un valor predeterminado como 0, por ejemplo, entonces volvería a ser el valor de 0. En este caso, pues queremos que sea realmente en cascada. O sea, que es cuando, disculpen, esto que les estoy mencionando es para acá, para cuando es update, correcto. Lo quiero en cascada, que básicamente lo que quiero es que cuando ese valor inicial se modifique, queremos que, es decir, que también se modifique ese ID de la tabla original, correcto. Y cuando se borre, tenemos que hacer exactamente lo mismo, si es que permitimos la opción de borrar, ¿no? Si no queremos que se permita la opción de borrar, cuando hagamos no action, pues quiere decir que cuando borren la tabla principal, ese ID, no vamos a permitirlo y Postgre va a sacar un error. Podemos también hacerlo que sea, digamos, restrictivo, ¿sí? Que muestre un error no de base de datos, que no está permitida la acción, sino que no tenemos el permiso de hacer ese borrado. Si lo que queremos es que nuestra fila que está asociada, ¿sí?, a la fila de la tabla principal se borre, también cuando se borre la de la tabla principal, entonces hacemos cascada, ¿sí?, si queremos que se vuelva nulo o cuando se vuelva default. En este caso, como queremos simular que nunca vamos a borrar, podemos hacer no action o restrict. Pero como es posible que queramos agregar la opción de borrar más adelante, entonces no queremos perder la congruencia de los datos, es decir, que exista un trayecto a una estación que no exista, ¿no? Así que mejor lo vamos a dejar en cascada. Cuando lo hacemos y lo dejamos en esa configuración, vamos a la última pestaña, ¿sí?, que es la que nos va a mostrar cómo va a quedar la llave foránea. Esta llave foránea nos muestra que tiene una relación de trayecto hacia estación, donde va a usar la columna ID con un match simple, como lo vemos acá, y nuestra columna local es ID estación. Al actualizar lo va a hacer en cascada y al borrarlo también, y lo vamos a hacer a no validar desde la creación, es decir, siempre que hagamos una modificación se va a validar, pero desde que lo hagamos en este momento que le estamos creando la llave foránea no se va a validar. En seguridad, ¿sí?, parámetros y avanzados no vamos a modificar nada, ¿verdad?, porque son características especiales que no necesitamos modificar, y con estos valores que ya están de manera predeterminada estamos bien. Si quisiéramos meternos en algunos conceptos avanzados de optimización, sí tendría sentido que entráramos a modificar estos valores, ¿no? Pero en este caso no. Aquí vemos como de manera predeterminada los privilegios que hemos asignado al usuario consulta para que lo pueda leer y consultar, más no borrar, ¿no? Mientras que Postgre tiene todos los permisos, ¿no? Entonces ya vemos que la herencia está funcionando, porque nuestro usuario de consulta podrá ver esta consulta, esta llave foránea, pero no podrá hacer nada al respecto. Si queremos buscar los cambios, si queremos guardar los cambios, perdón, hacemos simplemente clic acá en Save y ya va a quedar la relación, ¿no? Vemos como la descripción de la tabla, ¿no?, ha sido cambiada, ¿sí?, y ya tiene esa llave foránea o esas llaves foráneas creadas, correcto. Ahora vamos a crear la relación de trayecto con, ¿verdad?, de trayecto con tren, porque ya creamos la de estación. Entonces hacemos exactamente el mismo procedimiento, correcto. Estando en trayecto, vamos a Properties, ¿sí?, o podemos hacerlo como una consulta directamente en la herramienta de consultas de Postgre, ¿no? O sea, vamos a hacerlo así también, ¿no? Vamos a ver acá, ¿no? Sí.
segundo. Vamos a ver. Para acá en la parte general. Columnas, advance. Ok. Bueno, aquí si es modificada lo voy a salvar para que simplemente query. Ok. Bueno, vamos simplemente a dejarlo de esta manera porque ya se había guardado. Sí. Digamos que lo voy a hacer desde acá, entonces pues simplemente tendría que tomar o copiarlo desde aquí. Ya lo voy a mostrar. Es más, podría hacerlo aquí tomando esta parte aquí hasta acá, ¿cierto? Control C y vamos directamente a la herramienta de consultas de Postgres, ¿no? Pues simplemente lo que haríamos es cambiar los valores, pero sería exactamente lo mismo, ¿no? Trayecto sería en este caso tren, ¿sí? Que hace referencia, ¿sí? En este caso sería hace referencia es ID tren, que es la columna, ¿no? Ahora tenemos el ID en la tabla remota, que sería public tren, la columna se llama ID también porque en la tabla tren creamos la columna ID, match simple en actualización cascada y en borrado cascada. Con esto, si ponemos acá, hacemos exactamente la misma consulta, ¿no? Pero estamos aquí tenemos, vamos a ver antes de, aquí nos va a dar un error porque tenemos un comando que es constraints, ¿no? Que eso solamente funciona cuando estamos creando la tabla, ¿no? Pero en este caso estamos haciendo una modificación a la tabla, así que el comando realmente es independiente, ¿no? Casi se me pasaba eso. Entonces sería alter table, ¿sí? Sería acá, digamos, trayecto, ¿verdad? Que es la tabla que estamos modificando. ¿Verdad? Constraint. ¿Sí? Bueno, la verdad sería add constraint, porque es la función para poder agregar, ¿sí? La condición, y sería la llave foránea, ¿no? Entonces, si lo ejecutamos, allí me dice quedó correctamente aplicado el cambio, ¿no? Ahora vamos a ver la descripción de la tabla trayecto nuevamente en SQL. Sí, debería mostrar la actualización, ¿no? Si vemos que no muestra la actualización, entonces refrescamos, ¿no? Vamos aquí, clic derecho y hacemos un refresh. Para que nos muestre los cambios, pero vamos a salir de acá, a ver, loading. Por el momento no me está mostrando el trayecto, no me está apareciendo el refresh. Debería haberlo hecho porque aquí en los query tools, cierto, me hizo esa un poquito extraña porque ya fue exitosa, cierto, no me está mostrando.
properties, a ver la SQL. Ok, un poco extraño porque si me hizo la, volverlo a colocar acá, que ya tengo esto, ya tengo esta parte aquí. Déjenme verificar el error y les comento. Bueno, de hecho no quería, digamos, como que mostrar como que error, pero en efecto pues intenté que perdieran tiempo en eso, ¿no? Pero intenté volverla a hacer exactamente de la misma manera que la hice hace un momento, pero aquí me está diciendo, ¿no?, que la restricción de trayecto estación foreign key, pues en la relación trayecto ya existe, ¿no?, que es precisamente como la acabamos de crear. Sin embargo, bueno, por alguna razón no me está como que mostrando, digamos, esos valores, ¿no? Pero sin embargo ya se sabe que realmente sí la tiene, ¿no? Entonces vamos a ver de otra manera por acá. Vamos con otra cualquiera, digamos aquí que veo el refresh. Perfecto. Vamos a ver aquí nuevamente el trayecto. Fíjense, ahora sí me está saliendo, ¿ya? Era, bueno, esas cositas a veces suceden, ¿no? Pero bueno, aquí se ve que ya tengo la estación y la de tren, ¿no? Sin embargo acá pues en esta última parte digamos que me salió con tren, ¿no? Y realmente eso no es lo que estoy buscando, ¿no?, que sea tren para que se vea bien. De todas maneras, déjenme entrar aquí properties, ¿verdad?, para que no se vea así eso medio extraño allí en constraints, ¿verdad? También lo puedo ver aquí en la foreign key, pues por supuesto que me va a decir tren y no es tren. Ya no lo voy a volver a hacer así, digamos, de esta manera, y entonces aquí ya sí me va a decir tren, ¿no? Entonces bueno, ya lo tenemos trabajando de manera correcta, ¿no? Vamos a ver la descripción ahora de la, digamos, en este caso pues ya se ve la actualización, correcto. Ahora vemos que hemos creado la relación entre trayecto y tren y trayecto estación, una usando la interfaz gráfica y la otra a través de simplemente ejecutar un comando. Lo mismo vamos a hacer con viaje, ¿no? Viaje relaciona a pasajeros y trayectos, ¿no? Como lo vemos, lo podemos ver en estas dos líneas. Entonces nos está indicando qué persona está haciendo qué trayecto en qué momento. Entonces para ella tenemos que ver que ya existe creada la columna ID pasajero y ID trayecto. Esas dos columnas son las que van relacionadas a las tablas trayecto y a las tablas pasajero. La misma condición vamos a utilizar en esta tabla, porque queremos que si no existe un tren o no existe un trayecto o no existe una estación, pues entonces el viaje no puede ser algo de una estación que no exista, ¿no?, o de un tren que no existe, o de un trayecto que no ha sido creado. Así que vamos a usar la misma consulta para crear esas condiciones, ¿no? Vamos a ir por aquí, viaje, properties, ¿sí? Y entonces en la interfaz gráfica vamos a constraints y él ya me dice que vemos la interfaz de condiciones, correcto, y vamos allá a las llaves foráneas, creamos nuestra llave foránea que sería viaje, trayecto, y sería una foreign key, ¿verdad? Vamos a editar las columnas y vamos a decir que en columnas con local sería acá ID, correcto. En la tabla remota sería trayecto, ¿verdad?
y en tabla local sería ID trayecto. Y referenciando el ID, ¿verdad?, de la tabla trayecto. Acá en este caso, disculpen, es ID trayecto. Muy bien. Agregamos la relación. Sí, y en acciones, pues vamos a hacer cascada, ¿no?, como ya lo mencionamos. Y también acá en cascada. Con esto creamos la modificación. Lo vemos aquí en SQL. Nos muestra cómo sería el comando, ¿no? Add constraint. Podemos llevarnos este comando completo en realidad y utilizarlo para la siguiente condición, ¿no? Vamos a ver acá. Control C, lo ejecuto. Y ha creado la condición. Y ahora vamos a crear la restricción entre viajes. ¿Sí? Y como ya está creada la de trayecto, ¿sí?, entonces debemos crear la restricción entre viaje y pasajero. Así que bueno, vamos a las condiciones, ponemos lo que acabamos de crear como base de nuestra consulta. Vemos que la relación entre viaje, en este caso no sería trayecto sino pasajero, que hace referencia a nuestra columna que se llama pasajero. Y la tabla remota es pasajero. Como todas las llaves primarias de las tablas que las creemos como ID, pues se llama igual, ¿no? Pasajero a la columna ID de la tabla remota pasajera. En actualización cascada y también borrado cascada. Y ejecutamos esta consulta, ¿no? Que me está diciendo que fue exitoso. Vamos a ver otra vez la tabla aquí, ¿cierto? Vemos que, vamos a ver, quisiéramos ver acá, hacerle un refresh. Properties, SQL, eso se ha modificado. Sí, vamos a borrar esta parte. Cierto. Vamos a ver aquí. SQL. Todavía no me actualiza, ¿no? Yo creo que va a ser el mismo caso anterior. A ver si me meto por aquí en otra y luego me meto aquí. Ahora sí se percibe, ¿no? Con esto hemos terminado de crear todas las relaciones entre las tablas. Así que bueno, han visto lo fácil que fue crear esas llaves foráneas usando PGAdmin. Con esas llaves foráneas podemos hacer la relación que existen entre las tablas. Ya Postgres sabe cómo se relaciona cada una de estas tablas y qué tiene que mirar cada vez que hay un cambio en ellas. En el siguiente video que les voy a colocar, vamos a hacer algunas modificaciones en esas relaciones para que puedan ver cómo Postgres identifica que si hay una falta de datos de una tabla, haga el cambio correspondiente en la siguiente sin que nosotros hagamos absolutamente nada, conservando la consistencia entre los datos. Así que bueno, vamos a ello.